Hermosa alabanza, y si le ponemos mucha atención, solo esa alabanza predica, ¿ya? Nos dice todo. Imaginen, mi Dios es capaz, solo es cuestión de creer. Yo no sé cómo has venido, no sé si tienes alguna dificultad, algún problema o algo, pero esta alabanza que acaba de cantar Chanta toca directamente ese punto. Mi Dios es capaz de resolver cualquier situación, solo es cuestión de creer. Veamos el Salmo 141, vamos a leer de los versículos del 1 al 5. Me está rebotando la señal. ¿Alguno me ayuda? ¿Lo tenemos? 141 del 1 al 5. Ya, ahorita ya está, ya mejoró. No sé qué pasaba, que se oía. Amén. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, su palabra dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Padre, sé tú quien habla en esta tarde a cada uno de nosotros, Señor. Sé quien tú tocas a través del Espíritu Santo las fibras de cada uno de los que acá estamos, Señor. Que el mensaje llegue a nuestro corazón de acuerdo a lo que tú quieras hablar con cada uno de nosotros y a la iglesia. Qué bueno eres, Señor, de tenernos acá y no en otro lugar, Señor. Este tiempo, Padre, que nos permites estar acá es un tiempo precioso, Señor. Es un tiempo maravilloso, Señor. No es un tiempo perdido. Es un tiempo en el cual podemos ganar mucho, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estudios recientes, y digo estudios recientes, determinan que las mujeres hablan un promedio de 16,000 palabras por día. Y muy por el contrario a lo que se creía en estudios anteriores, por eso digo estudios recientes, los hombres no hablamos tanto, pero tampoco hablamos menos. Estamos hablando un promedio de 15,000 palabras por día. En el estudio anterior, en estudios anteriores, que después se aclaró que había habido un desfase, se decía que las mujeres hablaban 20,000 palabras por día y que los hombres andaban hablando unas 7,000 palabras por día, es decir, que eran mucho más hablantinas que nosotros. Pero en últimos estudios se ha determinado que no es así, que tan hablantinas son ellas como lo somos nosotros, lo único que ellas un poquito más. O sea, siempre se mantienen, que hablan un poco más que los hombres y que es poca la diferencia. Les voy a poner un ejemplo. Entre usted a una cafetería o a un salón donde hay una mesa solo de mujeres y las demás mesas están ahí normales. ¿Qué es lo que predomina ahí? La voz de todas las mujeres que están ahí hablando.
Pero es algo natural porque es un don que Dios les ha puesto para que puedan hablar bastante, ¿verdad? Y pensándolo bien, fíjense que nosotros los hombres, cuando las andamos conquistando, ahí no les permitimos que hablen todo lo que quieran, ¿no es cierto? Y ya después que nos casamos, ya no queremos que hablen. ¿A qué? No, la verdad no deberíamos ser así, ¿va? Pero bueno, así somos. El punto es que tanto mujeres como hombres, entre más hablamos, mayor oportunidad tenemos de decir algo que no deberíamos decir, ¿cierto o no? Entre más hablamos, mayor oportunidad tenemos de decir algo que no deberíamos decir. Mayor oportunidad tenemos de meter la pata o de decir algo que se sale fuera del lugar, que hablamos de más. Y a veces tenemos la tendencia de que ya porque todos hablan, también nosotros tenemos que hablar. Y no hay ningún sentido en lo que estamos diciendo. Entonces, no necesariamente, si usted no tiene nada que hablar, pues lo mejor es que no diga nada. Porque lo más probable es que va a entrar en un tema que no conoce. Tuve la oportunidad de verlo, de oírlo, en una radio local, no diré cuál es, que tiene su programa de la mañana. Y tiene como 4 presentadores, entre ellos andan como 3 hombres y 2 mujeres. Y regularmente llaman a alguien y lo entrevistan en la radio y lo están entrevistando. Pero una de esas muchachitas no tenía nada que hablar y se metió en un tema que era eminentemente técnico, del cual a todas luces se sabe que ella no lo conoce. Era un tema económico. Y indudablemente yo creo que la mayoría de la audiencia se dio cuenta de que ella no tenía participación ahí, que el mejor rol que podía haber hecho era quedarse callada, mientras el entrevistador, que sí tenía un guión de acuerdo a lo que le estaba preguntando sobre el tema económico, lo llevaba de manera normal. Pero eso es lo que sucede. Y muchas veces nosotros como que sintiéramos la necesidad de que tenemos que hablar. El salmista nos hace ver, desde el versículo 2, algo bien importante. Dice el salmista, suba mi oración delante de ti como incienso. Es decir, como algo agradable, como algo que es bueno. El salmista nos está diciendo que bueno sería que abriéramos nuestros labios y que parte de lo que decimos sea para adorar a Dios. Y eso, cuando nosotros sí lo hacemos para adorar a Dios, agrada a Dios, indudablemente. Pero muchas veces cometemos este tipo de errores. David eleva este canto, y digo canto porque los salmos es el himnario de los hebreos, y este es un canto. Eleva el canto para Dios para pedir su ayuda en cuanto a que pueda frenar su lengua, para no expresarse de manera desagradable, de tal forma que pueda ofender a otros, y al ofender a otros, usted sabe, nosotros como hijos de Dios, cuando ofendemos a otros, ofendemos a Dios. Es una ecuación directa. Para los matemáticos es una ecuación directa. Ofender a otros, ofendemos a Dios. Este salmo en el fondo habla de la integridad de los hijos de Dios. Y es que cuando cometemos errores al hablar, afectamos negativamente nuestra imagen. Y al afectar negativamente nuestra imagen, afectamos nuestra integridad, que es un valor que nosotros como cristianos debemos cuidar. Debemos cuidarnos de
de todo lo malo que se pueda decir, porque al final nosotros somos un testimonio vivo. Y entonces, cuando hablamos mal, indudablemente nuestro testimonio va mal. En el versículo 4, el salmista dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, al hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Veamos de qué nos está hablando al decir que no me involucre así. Él nos da mayores detalles de cómo lo anterior puede suceder. Y esto es cuando participamos en las reuniones con personas que mayormente no son temerosos de Dios. O sea, vamos a una reunión, nos reunimos nosotros aquí, nos ponemos a comer, eso es diferente. Pero nos vamos a una reunión donde usted es el único temeroso de Dios. Los demás no. Los demás son criaturas de Dios, no hijos de Dios, porque no han recibido a Cristo como su personal y único Salvador y por lo tanto no han nacido de nuevo. Entonces son criaturas, ¿verdad? Son criaturas de Dios. Pero nosotros muchas veces, ya sea porque no lo podemos evitar, o ya sea porque cometemos el error de estar allí donde no deberíamos estar, allí estamos. Recuerde que la gran mayoría de allí venimos. De allí venimos, de ese lugar. O sea, no es que le esté diciendo que usted les aborrezca o cosas por el estilo. Yo no estoy diciendo eso. Recuerde que nosotros debemos de tener amor por quien no tiene el conocimiento de Cristo ni se ha convertido. Eso es indudable. Esto es como el bolo, ex bolo, ¿va? Les dije la vez pasada, ¿va? Que aborrece a los que toman. ¿Va? ¿De dónde? No, de allí viene. De ahí viene. De la cuneta viene y hoy que el Señor lo levantó, lo cambió y lo tiene diferente, ya bien bonito, hoy le caen mal los bolos. Cuando debería, por el contrario, sentir misericordia y amor por ellos para que se recuperen como Él se recuperó. Pues igualmente, nosotros venimos de su grupo. No me diga que no. Aún tenemos el lenguaje en nuestra cabecita. Y algunos, ahí está, en nuestra forma de hablar. A veces no lo podemos evitar. Los temas que mayormente predominan en esas reuniones, nosotros los conocemos. Los conocemos, no hay duda. Por eso es que el salmista está pidiéndole al Señor, le está pidiendo: no dejes que mi corazón se incline a cosas malas. No dejes. Es normal muchas veces que estemos en una reunión y ya suceda algo y de repente alguien dice: perdón, se me salió. ¿O no? ¿No han oído ustedes eso? Ay, se me salió. Perdonen, ¿no? Se les sale a cada rato. Entonces, esto se da. Entonces, cuando nosotros estamos en grupos en los cuales la mayor parte no tienen temor de Dios, lo que sucede es que ahí hay palabras sucias, que ahí hay vulgaridad. Esa es la forma normal de hablar y esas no están restringidas. Y el que más vulgaridades muchas veces dice es el que más se luce, es el que más habla, es el que más hace reír con todo ese tipo de cosas. Y usted como hijo de Dios está allí. Los chistes no son ningún cuento de santidad. Los chistes van de colores, desde el más blandito hasta el más rojo, ¿va?
Y entre más descriptivo sea, mejor, ¿va? Entonces los chistes ahí están. Y ahí está la rueda, ¿va? Y estamos disfrutando y estamos riendo de eso. Las críticas. Mire, las críticas entre los mismos que integran los mismos grupos son temas de conversación, hermano. Principalmente si alguno o algunas no llegó o se ha tardado en llegar, pero que se lo están comiendo, tijereando, como usted le quiere decir, o se lo están acabando. Eso se da entre los grupos en los cuales no son temerosos de Dios. La apariencia de algunos no pasa desapercibida en ningún momento, ¿va? Permitiendo que se burlen unos de otros, de cómo están vestidos. Y allí aparecen diferentes apelativos, ¿va? Mira cómo viene peinada aquella. Oh. Híjole. No tuvo tiempo de peinarse. ¿Va? Peinado talco trae. Mira. Tal como se levantó. ¿Va? Mira la otra voz. Parece está mal amarrado. Como que está mal pique. Y perdón con alguien, si voy a decir algo allí, ¿va? Que mira la camisa de aquel. ¿Va? No, si del mantel se la hicieron. Y la señora, ¿cómo viene? No, si la señora de las cortinas, como no tienen de las cortinas, da con la falda. La crítica. Allí está la crítica y no me digan que no. En cuanto a participar de lo que se bebe, de bailar, de cómo bebe, de cómo baila, de que no lo haga, que si lo haga, se vuelve una conversación crítica y una burla por no hacerlo, por no bailar o por bailar, por no tomar o por tomar. En cuanto a los chismes, las críticas y los señalamientos, ciertos o infundados, pero esos no dejan de pasar de ser temas de conversación. Allí estamos hablando y algunas cosas que no son ciertas, pero que en esa plática, en esa rueda, se vuelven una realidad, que no está comprobada, pero que es una realidad. Yo lo vi. ¿Tú lo viste? No, me contaron, pero que me lo contó lo vio. Ya eso va como en tercera o cuarta vuelta. Entonces, se da, todo eso se da. Bueno, todo esto se da en un ambiente en el cual la mayor parte no son temerosos de Dios. Dígame usted, ¿podemos edificarnos ahí al estar en una reunión y estar y ser parte de ese tipo de reuniones? ¿Nos vamos a edificar o más bien es el lugar perfecto para que nosotros salgamos bien contaminados? ¿Mm? Bien contaminados. Mire, esto es como pasar por un camino lleno de lodo y que usted crea que no se va a ensuciar, que no se va a embarrar. Esto es como pasar en medio de un gran zacatalba, que usted crea que no va a salir todo lleno de mota en los pantalones. No dude que eso le va a suceder. Pero ahora viene la otra parte. No se crea que solo en los ambientes donde no se conoce a Dios se da eso. Lamentablemente se da en el pueblo de Dios. Y no debería darse. De eso está tratando el salmista. De eso está queriendo cuidarse el salmista. Ya habrán oído que en las casas o en ciertas reuniones de hijos de Dios nunca falta el asado al pastor. Eso se da. Asado al pastor regularmente se da. Y créanme,
Cuando no sabemos controlar nuestra lengua, afectamos nuestra credibilidad, la del pastor y la del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues está bien. Su servidor, los diáconos, los directivos, los líderes, estamos expuestos a que nos critiquen. Somos personas, cometemos errores. Y a veces de diverso tipo. Tenemos errores. Solo le recomiendo que cuando lo haga, vea con quién lo hace. Vea con quiénes lo hace. Que vea que sean personas que tienen madurez tal vez para tratar un tema como ese. Pero que no vaya a ver a alguien. Le voy a poner un ejemplo. Alguien que nos está visitando, que quiere incorporarse a la iglesia, fueron a comer, llegaron 4, 3 de ustedes y la persona que estamos discipulando. Y empiezan a hablar y a comerse al pastor, empiezan a comer al líder, se empiezan a hablar de los problemas de la iglesia, empiezan a hablar de muchas situaciones. ¿Ustedes creen que esa persona que usted está intentando que esté con nosotros sale con ganas de venir y congregarse con nosotros? ¿No cree usted que estamos sirviendo de piedra de tropiezo? Deberíamos tener cuidado cuando nosotros hacemos ciertos comentarios. Segundo lugar, tengamos cuidado cuando hacemos cierto tipo de comentarios. Porque hay personas que nomás usted hizo el comentario y ya de la persona que usted comentó, ya lo sabe. Pero ¿sabe qué es lo grave? Que se lo dice de acuerdo a cómo lo vio y lo entendió, y bajo su propia mirada y bajo su propia lupa. Y eso genera un problema. Porque además de lo que oyó, a saber cómo tergiversa lo que escucha, le agregó un poquito más, ¿verdad? Es de que nosotros tengamos cuidado con esas cosas. También cuando lo hacemos en nuestras casas. En nuestras casas comemos, pastor, a la hora de la comida y lo hacemos. Pero están nuestros hijos de diferentes edades. Ellos no entienden. Lo único que ellos pueden interpretar es algo erróneo de lo que está pasando en la iglesia. Pierden credibilidad a la iglesia que asisten, o puede llegar un momento que digan ellos mismos, yo no, de ahí donde mi mamá es un gran relajo, si yo los oigo, lo que nos cuentan. No, si en esa iglesia sucede esto y esto. ¿No es cierto? Eso se da, hermanos. Tenemos que tener cuidado porque estamos atentando contra el crecimiento espiritual de nuestros propios hijos. No digamos si la esposa o el esposo no es creyente. Entonces, debemos de tener ese cuidado. Yo recuerdo que un pastor fue con su esposa a una vela. Y tenía días ella, por su enfermedad de no llegar, y se fue a sentar con unas hermanitas, que estaban ahí las hermanitas. No duraron ni una hora en la vela, pero en una hora, en menos de una hora, se enteró de situaciones que habían pasado en la iglesia, que no eran agradables y que tampoco probablemente eran ciertas de acuerdo a la óptica de ellas. De acuerdo a la óptica en la que se contó, recuérdense que algo tiene varias aristas o varias caras, como yo lo veo, como usted lo ve, como realmente es. A la salida, el pastor, la esposa, lo acusó. No, le digo, por eso te gusta andar con estos otros pastores, con ese grupo. Como son aquí y son allá, ustedes mismos se cubren, son unos sinvergüenzas. Recuerdo también un grupo de
hermanitas de un ministerio que agarraron a una hermanita y le empezaron a contar cosas del esposo. Y provocaron en cierta forma la separación de esta pareja. Porque según ellas le estaban haciendo un gran favor, cuando en la realidad lo que estaban haciendo era sembrando cizaña en la cabeza de esta hermana. Cosas como esas se dan, hermanos, eso se da. Por eso, como cristianos, también es recomendable, y ya no es apropiado, que como cristianos, principalmente los hombres, hablemos cosas en doble sentido cuando nos dirigimos a las hermanas. Cuídese al hablar de decir cosas en doble sentido. No podemos hacerlo. Va a despertar el diablo que está allí dormido. ¿Y qué tal si genera algo, una malicia que realmente no existía? Y que usted al hablar en doble sentido, ya uno tiene que protegerse. Pues. Ya uno no puede decirle, caramba, doña Leonor, como se le nota. ¿Va? Ya ese tipo de cosas ya no lo hagan. Pero a veces son cosas tan sencillas, como decirle, hermanita, qué linda ha venido usted esta mañana o esta tarde. Está tocando la vanidad de una mujer. Y la mujer recuerde que le gusta y tiene una debilidad, y su debilidad está en los oídos. Eso entra a sus sentidos y eso le mueve muchas cosas. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener un gran cuidado. Por eso es que el salmista dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová. Es decir, pon guarda a mi boca. O sea, que pueda cuidarlo, dice en el versículo 3. Guarda la puerta de mis labios. O sea, de cuidarme de lo que yo voy a hablar. No dejes que incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías. Nos lo está diciendo con mucha, pero mucha claridad. Por eso es siempre importante considerar lo que Pablo nos dijo. Todo me es lícito. Aquí nada es prohibido. Pero no todo me conviene. Estar con ese grupo de amigos que no son temerosos de Dios, a mí nadie, usted puede hacer lo que le dé la gana. Déjese del cuento de que el pastor o los líderes o el diácono lo va a regañar. Usted puede hacerlo, que le dé la gana. ¿Le conviene? Dentro de su desarrollo espiritual, ¿hacerlo? Esa es la pregunta que usted debería hacerse. ¿Me edifica? O sea, al oír todos los chistes a los cuales, del lugar de donde yo vengo, y mi experiencia personal, de donde yo vengo de donde asustan. De conocer, de todo. Me conviene, me edifica, ayuda a mi crecimiento espiritual. Si yo de allí salí, ¿por qué quiero volver allí? ¿Por qué quiero volver a enlodarme? Si del lodo he salido, pues. Pero cuando es un gran retroceso. Todo me es lícito, dice Pablo, pero yo no me voy a dejar, dice, dominar por ninguna. Dice. Esa debe ser su posición y esa debe ser la mía. ¿Cómo es posible que estemos en un grupo? Se lo voy a poner de manera sencilla. En un grupo como los que salen de los call centers, ahí en las gradas. Alguno que los haya visto sabrá de lo que le estoy hablando. La mayor parte de ellos, hay 5 o 6, hacen una rueda, entre ellos un par de mujeres y ellos hablando de cualquier cosa y fumando. Porque fuman con ganas y los 15 minutos o los 20 que les dan de espacio, 30, como que
se les va a acabar el tiempo y no van a dejar de fumar. ¿Cómo es posible que usted llegue a su casa y no llegue con olor a tabaco? Claro que va a llegar lleno de olor a tabaco como que usted ha fumado. Y fumó indirectamente porque se vuelve un fumador involuntario. O sea, se contamina. Tomemos en cuenta esto. Dice el salmista, que el justo me castigue, en el 5, será un favor, dice. Imagine, recibir el castigo como un favor. Sí, como un favor cuando yo reconozco que estoy haciendo algo malo y que alguien me diga, mira, por ahí va mal. Eso no te conviene. Que me reprenda será un excelente bálsamo, es decir, porque yo me estoy enfermando. Y eso es parte de mi sanidad, que alguien me diga, no es bueno con lo que te estás reuniendo. Y el que anda entre la miel, algo se le pega. Tened cuidado. Que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. O sea, dice la Escritura en Proverbios, el que ama la corrección, ama la sabiduría. Y en Hebreo nos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Tus azotes, dice David, me fueron deleitosos. Porque David le dijo, si me va a castigar, le puso 3 formas de castigo, pero una de ellas era que lo castigara directamente a él. Ahora, castigame vos, le digo, porque si me agarran mis enemigos, esos no me van a tener lástima. Si me agarra mi papá, cuando nosotros estábamos pequeños, 3 chilillazos bien puestos van a ser, pero hasta allí va. Pero si me agarran allá, los otros vagos allá en la esquina de la Magda, eso sí, no, hasta que me deje todo monstruo me va a dejar. No, mejor mi papá que me regañe para no estar con esos vagos de la esquina. De eso estamos hablando. De alguna manera Dios ha permitido que toquemos en este estudio este tema. Y de esta manera, porque en las situaciones que he detallado anteriormente, todos caemos, hermano. Y el consejo es que nos cuidemos de no caer en eso. Ese es el consejo. Por algo, Santiago toca este tema de la lengua en el capítulo 3, fíjese. Dice que Santiago ocupa gran parte del capítulo para hacernos ver, para advertirnos de lo peligroso que es dejarnos llevar de nuestra lengua. En una parte del capítulo 3, en el versículo 7, nos dice Santiago, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Es decir, podemos domar un caballo, a las aves del corral y todo lo demás, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es decir, es bien peligroso, es un mal que no puede ser refrenado y está lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Me está entendiendo? ¿Cómo es posible que aquí estemos bien bonitos, adorando a Dios, y ya dentro de una hora caigamos y estemos en un grupo donde solo se hablan palabras soeces, donde se burlan de lo sagrado, donde no hay un temor de Dios? Lo que aquí venimos a aprender, en una hora lo estamos destruyendo en el parque o en el lugar donde vamos. No puede ser. Si usted está entendiendo el mensaje, pues lo mejor es que se vaya a su casita con su familia, disfrute de su familia, disfrute de su cena,
lea la palabra, ore y duérmase. Pero no vaya después de que, como dice la palabra de Dios, va como la tunca lavada que vuelve a lo de salva, de donde salió. ¿De qué nos sirve lavar un cerdo si el cerdo solo el lodo busca? Pues? Y usted no es eso. Usted es una persona y un hijo de Dios. Y si no ha recibido a Cristo, pues recíbalo hoy para que también nazca en usted y sea diferente. De eso estamos hablando. Por eso Santiago toca este tema en esos versículos. Lo que David nos dice en el versículo 5 es que si alguien se toma el tiempo de reprendernos por el error de hablar de más, o peor de otros, o peor sin fundamento, que es lo más normal, es que seamos humildes. Que en primer lugar no rechace este estudio, hombre. No lo rechace. Asimílelo. Tome este consejo para su vida. Le va a ahorrar muchos problemas. En segundo lugar, consideremos como un favor de Dios que hoy se tome el tiempo a través de este salmo para advertirnos los errores que podemos cometer. Y tercero, que mantenga su boca cerrada. Y que si la va a abrir, que sea para adorar a Dios, para bendecir a Dios y a otros, para edificar, para consolar, para aconsejar, para hacer el bien, para educar, para predicar, y no solo para comer y hablar cosas sin ningún beneficio. No es cierto que hay personas que están etiquetadas e identificadas porque hablan de más y hablan mal de los otros. Ustedes las conocen. No, hermanita, es cosa seria. No, ese hermano, ay Dios, ese hermano habla de medio mundo. ¿De quién no habla mal? Están etiquetados. Y como pastor, yo le quiero decir a usted, yo no quiero que ninguno de ustedes esté etiquetado, ni que ninguno de ustedes esté señalado. Y que hasta las personas le eviten porque, ay, a saber con qué cuento va a venir ahora. Tengamos ese cuidado, hermanos. ¿Y a qué afecta mi integridad, dirá usted? En mucho. Dios nos manda que seamos íntegros. Dios nos manda que seamos irreprensibles. Y le voy a poner un ejemplo. Busque Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, busque Primera de Timoteo para que vea que... En Primera de Timoteo, en el capítulo 3, y vamos a ver más específico. Mire lo que dice el capítulo 3 en los versículos 10 y 11, para que no diga que yo estoy hablando mentira. ¿Ya lo tienen? Amén, ¿verdad? Yo todavía lo ando buscando. No, es que estas paginitas de mi Biblia son, pero... Vaya, dice el versículo 10. Requisitos de los diáconos, el principal. El 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, dice. Y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles, es decir, que no tienen algo por lo cual estén señalados de manera continua. O sea, los diáconos tienen que estar luchando para ser irreprensibles. Que no son irreprensibles, lo creo. Este es un modelo que debemos de tomar para comportarnos de la mejor manera, porque no vamos a llegar a cumplirlo en su totalidad, pero en la mejor forma que lo cumplamos, mejor. Y sigue. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo.
¿Ya ve? La misma palabra de Dios. Sabía en ese momento, Pablo cuando le escribe a Timoteo, mira, tené cuidado, no vayas a imponer manos sobre una hermana y la nombré diaconisa y es chismosa. Calumniadora. El chisme lo que hace es calumniar a otro, desprestigiar a otro. ¿Tá? La misma palabra de Dios nos está dando la pauta. La integridad, bíblicamente hablando, se refiere a ser completo, entero en nuestra devoción a Dios, viviendo una vida de rectitud moral, siendo honestos, basándonos en la verdad y no en las opiniones humanas o en parte de ellas. La integridad, hermanos, es hacer lo correcto, basándonos en la verdad y apartándonos de todo aquel que puede hacer daño a nuestro prójimo. Miren la primera carta que escribe Pedro en el capítulo 3, en los versículos 13 al 18. Se lo voy a leer, pero usted no lo, regularmente cuando lo leemos, nos ponemos del lado bueno. No, le quiero decir que muchas veces nosotros estamos del lado equivocado y eso es lo que quiero que evitemos. Dice, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Aquel que anda hablando en mal de todo y medio mundo. Y si usted lo hace, usted está de este lado, haciendo daño a otros. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Claro, nosotros lo leemos y nos ponemos ahí como la víctima, bien bonita. No, póngase del otro lado, porque muchas veces nosotros estamos del otro lado. Nosotros mismos a veces en la iglesia somos los que calumniamos a nuestros propios hermanos y qué sé yo qué más. Somos los que hacemos que otros hermanos padezcan por nuestra causa. Entonces somos los que murmuramos de los otros. Y este estudio lo que busca es que seamos íntegros, que no dañemos nuestra integridad con nuestra conducta y con nuestra forma de hablar. Eso es lo que debemos de tomar en cuenta. Mejor pidamos la ayuda del Espíritu Santo para aprender a callar y para aprender a hablar lo que se debe hablar. Que nuestra lengua no afecte nuestra integridad, hermano. Mantener la integridad es un don valioso que Dios nos ha dado. Es un don que lo ponemos al servicio de los hombres y al servicio de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por lo que tú nos enseñas, Señor. Y tal como decía David en tu palabra, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios, para que con ellos no haga mal a mi prójimo, sino por el contrario, si se van a abrir es para adorarte, para glorificarte. Si se van a abrir es para aconsejar, para instruir, para enseñar, para consolar, para evangelizar, para discipular. Ayúdanos tú, Señor, a través del Espíritu Santo. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, mi recomendación es, recíbalo esta tarde. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, empezará a cambiar su vida porque le permite nacer de nuevo. ¿Habrá alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador?
¿Habrá alguien que levanta su mano en esta tarde y recibe a Cristo? Dirá usted, no estoy preparado aún. Ninguno de nosotros estuvo preparado en ningún momento para recibir a Cristo, sino que cuando lo hicimos, Él empezó a cambiar nuestras vidas. ¿Habrá alguien que quiera recibir al Señor en esta tarde? ¿Habrá alguien que querrá llegar con un regalo precioso a su hogar, que es llevar el Espíritu Santo a su hogar y cambiar esa vida que lleva? ¿Habrá alguien? Padre, gracias te damos, Señor, por todos los que acá estamos. Si hubo alguien que aún no te ha recibido, dale una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Se ponen de pie? Vamos a cantar una última alabanza para despedirnos. Te adoramos a ti, Señor. Cuán bello eres. Te adoramos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor. Cuán bello es el Señor, oh cuán hermoso eres, Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar, hoy le quiero adorar, la belleza de mi Señor. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, siempre resplandecerá. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.